¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a otro programa más de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y pues ya estamos en el tema número 5 y es importante pues que ustedes, mi querido hermano y amigo, compartan, inviten a otras personas a que escuchen la palabra de Dios. Todo esto lo hacemos con gran alegría, con gran gozo, con la esperanza de que caiga en tierra fértil. Y por eso pues le hacemos la invitación, mi querido hermano y amigo, a que lo haga, que comparta con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. No sabemos lo que pueda pasar, no sabemos a quién vaya a tocar esta palabra y pues no sabemos a cuántas almas se pueden salvar a través de esta predicación. Y bueno, el tema que traemos hoy, como ya lo dijimos, es el número 5 y vamos a ver a Cristo en toda la Biblia. Veremos que Cristo Jesús es el tema central de toda la Biblia. El hallar a Cristo es el más trascendental y feliz de los hallazgos, mi querido hermano y amigo. Es el hallazgo por excelencia. Como en la historia, su manifestación en carne humana dio origen a una nueva era y a una nueva manera de contar los años. En la vida personal, el hallarlo es un nuevo punto de partida. Es dejar atrás las tinieblas para caminar en la luz. Es tocar la incertidumbre por la seguridad. Es abandonar los dominios de la muerte para penetrar en el reino de la vida. Cristo, mi querido hermano y amigo, es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia. Dichosos los que lo encuentran, lo reconocen y dialogan y caminan con él. Mi querido hermano y amigo, Cristo Jesús hizo una declaración muy importante y muy interesante cuando los discípulos y los que lo rodeaban muchas veces se preguntaban quién era él, de dónde venía, qué estaba haciendo ahí, etc. Él les dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, mi querido hermano y amigo, muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y nos puede estar sucediendo como a estos personajes. Ellos veían e iban a las escrituras porque querían tener la vida eterna. Y dicen, ustedes está bien que busquen la vida eterna, pero abran su entendimiento, abran su visión. No solamente vean el arbolito en el bosque, sino que vean todo el bosque. Y les dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿recuerdan cuando Cristo Jesús estaba escogiendo a sus discípulos y Felipe halló a su hermano y él le dijo algo muy interesante? Mire, vayamos rápidamente. Ya Felipe ya conocía de Cristo Jesús porque Cristo Jesús le había hablado. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Interesante, mi querido hermano amigo, que los discípulos, siendo judíos, ya lo hemos explicado muchas veces en otras ocasiones, que regularmente todo judío debería de conocer lo que era la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que era la ley de Dios, que era también el llamado Pentateuco. Cuando tú lo estudias, encuentras a Cristo Jesús ahí. Y pues le dijo él, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y en este estudio vamos a ver cómo Moisés, como los profetas, pues hablaron acerca de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús les hablaba y les decía que tenía que morir, y les decía que tenía que padecer de ciertas vejaciones, los discípulos no entendían, a pesar de que lo habían descubierto al principio, como lo acabamos de ver de Felipe y Natanael. Él, fíjense cómo de alguna manera les dio un regaño, les dio unas jaladas de orejas. En Lucas 24, 25, 26 dice Cristo Jesús a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuevamente, Cristo Jesús los manda a
la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Los discípulos, al Cristo Jesús decirle eso a ellos, que tenía que sufrir, tenía que padecer, y dijeron: no, Señor, no te acontezca eso. Y dijo: a ver, ¿cómo está eso de que ustedes son mis discípulos? Ustedes me han seguido, han visto lo que he hecho, han corroborado que Moisés escribió de mí en la ley y que los profetas también escribieron de mí, y ahora que yo les estoy diciendo que tengo que sufrir, ¿ustedes no creen eso? Bueno, la escritura dice, los profetas dijeron que yo tenía que sufrir, tenía que padecer. ¿Cómo es posible que ustedes no crean eso ahora? Y esto, mi querido hermano y amigo, va para nosotros también. ¿Cómo es posible que ahora, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, creamos en unas porciones de la Biblia, pero otras no? Creamos que solamente era para el judío y esto ya no es para el cristiano. Tenemos que leer, entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Y en este caso no les convenía a los discípulos que Cristo Jesús se fuera. Y quiero decir, no les convenía entre comillas, porque al ellos no querer que Cristo Jesús se fuera o que Cristo Jesús padeciera, ellos mismos se estaban condenando. Ellos mismos estaban diciendo que pues ni siquiera sabían en lo que creían. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo Jesús ya había muerto y había resucitado, y en el camino de Emaús iban 2 de sus discípulos y no entendían cómo es posible que iba a morir. Y fíjense lo que estamos diciendo. Los mismos discípulos, habiendo leído las profecías, no entendían. Y Él les dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. En pocas palabras, les dice: miren, ¿te acuerdas de esta profecía? Bueno, habla de mí. ¿Te acuerdas de este pasaje? Bueno, habla de mí. Recuerden que la semana pasada o antepasada hablábamos acerca de que Cristo Jesús vio que Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando lo vio lo reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, los israelitas, por muchos años, por miles de años, habían ellos hecho sacrificios de un cordero, creyendo de que algún día ese cordero vendría en forma de hombre para quitarles el pecado, el cual ellos habían confesado a ese corderito, y que ese corderito en sí no lo salvaba, sino que era un tipo pagaré. Decía: cuando el verdadero cordero venga, ese es el que a nosotros nos va a perdonar los pecados. Es el que va a cubrir con su sangre, no con la del corderito, nuestros pecados. Así que, mi querido hermano y amigo, es interesante que cuando usted lea, pues siempre tenga esa visión de ir más allá de lo que dice la escritura, o mejor dicho, de que vea el panorama más amplio, no de que vaya más allá, porque tal vez me estoy expresando no correctamente, porque hay quienes van más allá, pero en forma negativa, y han hecho y deshecho tristemente en este mundo. Ahora, ¿dónde es que aparece Cristo Jesús por primera vez en la escritura como Mesías, como Cordero? Miren, vayamos rápidamente hasta el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y fíjense lo interesante aquí. Ahora nosotros lo podemos ver, tal vez para ellos fue un poquito más difícil, porque incluso Eva, cuando le nació Set, pensó que él era el Mesías. Y después, cuando le nació otro hijo, también pensaron que era el Mesías. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ellos esperaban aquel que fuera a derrotar, por supuesto, a Satanás y salvarlos de la muerte eterna. Dice Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Se dan cuenta? La serpiente, yo creo que ya todos sabemos, en Apocalipsis dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y la simiente, dice que la simiente de ella iba a haber una enemistad, iba a haber un pleito entre ti y la mujer. Y la mujer, que también en Apocalipsis está representada como la que dio a luz un hijo, que en este caso fue Cristo Jesús, y su simiente, los que le siguieron a Cristo Jesús, los que creyeron en Cristo Jesús. Y la simiente, por supuesto, heriría a la serpiente en la cabeza, y la serpiente, o la simiente de la serpiente, heriría o nos heriría en el calcañar o en el talón, que viene siendo esa traducción o la palabra
palabra en nuestros días. Ahora, cuando Dios escogió a Abraham, también se le hizo una promesa a él. Y también, por supuesto, sabemos que de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob y Esaú, de Jacob se le cambia el nombre a Israel, y de Israel vienen las 12 tribus, y de entre las 12 tribus nace Cristo Jesús. Pero miren lo que pasó, o miren esa promesa que Jehová Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no la simiente que viniera inmediatamente, sino la simiente que viniera en un tiempo, por supuesto, futuro, pero que venía, por supuesto, de su linaje. Ahora, ¿a quién se refería esta simiente prometida? Ahora vamos a ir rápidamente al libro de Gálatas 3:16 para entender mejor esto de la simiente, o sea, de la descendencia. Dice, ahora bien, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, o sea que solamente iba a ser a una persona, no iba a ser a todos los que se descendieran de Abraham. Y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que Cristo Jesús es la simiente, por supuesto, de Abraham. Ahora, aquí en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo 20, encontramos también una promesa que se le da a Israel para entrar a la tierra prometida. He aquí, yo envío a mi ángel. Y fíjense lo interesante de esto. He aquí, yo envío a mi ángel, dice en Éxodo 23:20, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel, por supuesto, hablando de Cristo Jesús. Aunque habla de ángel y tristemente muchas personas dicen, no, es que aquí dice ángel, entonces no puede ser Cristo Jesús. O si es Cristo Jesús, pues es un ángel, los ángeles son creados, no es Dios. Pero si vemos la traducción o el significado de la palabra ángel, ángel es un mensajero. Así como tú pudieras ser un ángel hoy en día, no es que seas un ángel con alas, un santo que no tienes pecados, sino que eres un mensajero. Y fue la promesa que se le hizo. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Cristo Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, también a Cristo Jesús lo encontramos en una roca. Y no solamente en la roca, sino también en el agua que salió de esa roca. Miren, vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hoy en día, la Iglesia Católica dice que la roca es el Papa, porque Cristo Jesús le dijo a Pedro que él era la roca. Pero pues ahí hay un problema de traducción. Le dijo, tú eres Petros, tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, y son diferentes, una piedra y una roca son diferentes. La piedra es algo chiquito, la roca es algo grande. Y Cristo Jesús se estaba refiriendo, cuando dijo la roca, era sobre la fe que tenía Pedro, no que él sería la simiente o de donde se construiría la iglesia. Esto es importante, mi querido hermano y amigo, porque muchas veces, pues, a no entender la palabra de Dios, muchas veces le damos una connotación diferente, le damos un significado diferente y podemos ver cómo nos podemos desviar grandemente, tristemente. Ahora, vayamos rápidamente a leer algunos pasajes donde los profetas hablaban acerca de Cristo Jesús. Y vamos a ir primeramente a Miqueas 5:2. Fíjense de dónde iba a nacer el Salvador. Ya sabemos hoy que nacería en Belén, pero fíjense cómo ya el profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2, ya él lo había profetizado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablaba, por supuesto,
supuesto, de Cristo Jesús. Aquí no puede haber equivocación, mi querido hermano y amigo. En el capítulo 53 de Isaías, también ahí encontramos tristemente todo lo que tendría que sufrir el Mesías y todo lo que tristemente sufrió. No lo vamos a leer todo, pero se lo podemos dejar ahí, mi querido hermano y amigo, de tarea. Ahora, en Zacarías hay un texto muy interesante. En Zacarías capítulo 11 y versículo 12 encontramos por cuánto lo iban a vender a Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Zacarías 11:12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Cristo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Interesante, muy interesante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que todos recordamos esas palabras, ¿verdad? De Cristo Jesús cuando estaba en la cruz. Bueno, esas palabras usted también las encuentra en el Salmo 22:1. Las mismas palabras que repitió Cristo Jesús, ya el salmista, siendo inspirado por Dios, las había dicho para que hoy en día tú y yo, mi querido hermano y amigo, encontremos a Jesús en toda la Escritura. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eso también lo encontramos en un salmo, en el Salmo 31:5. También fueron palabras de Cristo Jesús cuando Él estaba crucificado. Ahora, también en Salmos, pero en el 16:10, encontramos la siguiente declaración. Porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y se creía, hoy ya se sabe, que después del tercer día, o sea, al cuarto día, ya el cuerpo empezaba a pudrirse. Y dice aquí el salmista, palabras de Jehová, dándonos a conocer lo que le sucedió a Cristo Jesús cuando Él estaba en la tumba. Porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y al tercer día, Cristo Jesús resucitó, mi querido hermano y amigo. Qué interesante cómo es que en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo Jesús ahí. La palabra de Dios habla en toda la Biblia acerca de Cristo Jesús. Es cuestión, y lo repito nuevamente, de que nosotros abramos nuestra vista, nuestro panorama para poder ver a Cristo Jesús. Fíjense cómo Daniel, por ejemplo, también hablaba acerca de Cristo Jesús. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días, o sea, a Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablando, por supuesto, de Cristo Jesús. Y fíjense, para terminar, mi querido hermano y amigo, en el Salmo 50, versículos 3 y 4. Aquí vemos cómo el salmista describe la segunda venida de Cristo Jesús, así como lo hizo Daniel, el salmista también. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y sigue diciendo, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumidor delante de él y tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Como usted puede ver, como usted puede escuchar, y como usted seguramente, muchos de nosotros, mi querido hermano y amigo, hemos armado tal vez algún rompecabezas, en el cual poco a poco, conforme vamos poniendo las piezas, vamos descubriendo el rostro de un hombre o tal vez la figura de algún objeto. Usted seguramente colocó los cubos de una y otra manera y finalmente de repente lo descubrió, tan sencillo y claro como la luz del día, y se asombró seguramente de que no lo hubiera descubierto antes. El gran rostro oculto en la Biblia es el de Jesús. Él es el objeto supremo de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, mi querido hermano y amigo, porque ellas dan testimonio de mí. Y bien, mi querido hermano y amigo, hemos llegado al final de este tema. Esperamos que haya sido de bendición para ti. La próxima semana vamos a hablar acerca de la creación y del Creador. Esperamos contar con tu compañía. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar ruega en oración
Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que